Hola médicos, hoy toca hablar de neonatología. Al ser un módulo muy extenso e importante, lo vamos a dividir en 4 videos, para que no te vayas a perder ninguno de ellos. Si quieres adquirir el material extra de pediatría, solo debes de ir a la descripción y ahí lo vas a poder encontrar. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. El primer tema del que hablaremos es la reanimación neonatal, y si ya rotaste por el área de pediatría, ya debes de tener una idea más o menos de qué trata el tema. Lo primero que debemos hacer ante todo bebé que vayamos a recibir, y también cuando tengamos que contestar una pregunta del ENARM, es realizarnos las 3 preguntas básicas. Número 1, ¿es a término? 2, ¿respira o llora? Y 3, ¿tiene buen tono muscular? Si las respuestas son afirmativas, el bebé pasa a alojamiento conjunto con su mamá y les vamos a dar medidas generales. Pero si alguna respuesta es negativa, nosotros debemos brindar los pasos iniciales de la reanimación. Y mucho ojo con el orden que te los he puesto, porque es común que los pregunten de esta manera. El primer paso es proporcionar calor, e idealmente debe ser con una fuente de calor. El segundo paso es mantener la vía aérea permeable, donde los libros de reanimación neonatal nos describen la posición en olfateo matutino. El tercer paso es secar y por último estimular. Además, existe un quinto paso, pero que no está descrito aquí en la guía de práctica clínica, que es la aspiración de secreciones. Este paso lo situaremos entre el paso 2 y el paso 3. Lo siguiente de esto es que vamos a medir la frecuencia cardíaca. Si después de nuestra reanimación inicial, nuestro bebé ya ruge como Simba y tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, entonces lo podemos pasar con la mamá y se le van a dar los cuidados post reanimación. Pero si el bebé tiene una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, el paso siguiente es administrar ventilación a presión positiva intermitente, que es el BPPI. Porque recuerda que en los recién nacidos el problema radica a nivel pulmonar, debido a la transición que se encuentran entre vivir intrauterinamente a su nueva vida que es extrauterina, a diferencia de lo que ocurre en las personas adultas, que la reanimación se centra a nivel cardíaco. Si después de esto el bebé mejora, ya saben, pasamos al bebé a cuidados post-reanimación. Pero si no mejora y sigue manteniendo una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, entonces debemos de hacer los pasos correctivos de la ventilación. En los libros de reanimación neonatal recibe el nombre de Mr. Sopa, mientras que en el algoritmo de la GPC nos los mencionan 2. 1. Que aseguremos una adecuada ventilación. Esto quiere decir que la mascarilla no esté mal colocada, que no le quede pequeña o que no le quede grande y que la posición de la cabeza debe ser correcta. Y además, en este momento debemos de considerar la opción de realizar una intubación endotraqueal. Si después de esto, de que ya verificamos todo eso, nuestro bebé sigue sin mejorar y la frecuencia cardíaca baja todavía más a 60 latidos por minuto, entonces nosotros vamos a iniciar con un masaje cardíaco, con una relación de 3 compresiones y una ventilación. Y si después de esto, la frecuencia cardíaca de nuestro bebé sigue estando debajo de 60 latidos por minuto, entonces ya es el momento de administrar adrenalina. Puede ser por el tubo endotraqueal, por vía intravenosa o por vía intraósea. Recuerda que las dosis aún no son importantes en el ENARM, así que no te preocupes por eso. Un aspecto muy importante es el test de Apgar y te lo he puesto aquí para que lo aprendas de memoria. Y por favor, apréndelo de memoria, porque si tú vas al ENARM y te equivocas en una pregunta del test de Apgar, significa que te estás poniendo tú solo un negativo a tu examen, porque te aseguro que el resto de los médicos que lo presenten no se la van a sacar mal. Y algo muy importante es que de acuerdo a la puntuación que tengamos del test de Apgar, nosotros vamos a poder clasificarlo. Si es menor de 3 puntos, hablamos de una depresión grave. Si es de 4 a 6 puntos, hablamos de una depresión moderada. Y si es más de 7 puntos, encontramos al bebé en un buen estado. Y recuerda, se va a evaluar en el minuto 1, que nos va a ser de utilidad para realizar un diagnóstico, y a los 5 minutos, que nos va a ser de utilidad para referir el pronóstico. Y además, debemos de continuarlo cada 5 minutos por 20 minutos si en alguno de estos minutos el Apgar es menor de 7. Otra cosa muy importante que nos es de utilidad con relación al Apgar es la asfixia neonatal. Cuando el Apgar es menor de 3 a los 5 minutos, entonces estamos hablando de asfixia neonatal. Y una de las preguntas muy clásicas en referencia al tema de reanimación neonatal es ¿qué vamos a hacer frente a un líquido meconial? Debes de saber
que si el bebé se encuentra vigoroso, se le va a dar los mismos cuidados como se le da a todo bebé vigoroso, independientemente de si tenga o no tenga meconio, porque es un bebé que no tiene problemas. Se lo vamos a dar a la mamá y a lo mejor tengamos que hacer una aspiración para retirar las secreciones de la boca. Pero si el bebé no está vigoroso, ojo con esto, para el examen aún se debe realizar aspiración endotraqueal del líquido meconial. Pero en las recomendaciones actuales se está utilizando que se debe calentar al bebé y dar los pasos iniciales de la tensión con ventilación a presión positiva. ¿Por qué es esta nueva recomendación? Porque se ha visto que es peor para el bebé el tiempo de la asfixia al que lo sometemos mientras estamos intubando al paciente y le tratamos de sacar el líquido meconial y todos los pasos que tengamos que hacer. Entonces es mejor darle pasos iniciales de la reanimación y administrar ventilación, porque así reducimos el tiempo de asfixia. Pero recuerda, para la ENARM sigue siendo aspiración endotraqueal. Ahora vamos a pasar a la valoración normal del recién nacido. Y esta se debe realizar al nacimiento y debemos de hacer una segunda valoración completa a las 12 a las 72 horas de nacimiento. Y vamos a evaluar el peso, donde vamos a describir lo siguiente. Un peso normal es aquel de 3000 gramos con unas variaciones de 500 gramos. Un peso alto va a ser cuando tenga una percentila arriba de 90 o que tenga un peso mayor de 4500, aunque algunas bibliografías mencionan que es mayor de 4000 gramos. Un peso bajo va a ser aquel que tenga menos de 2500 gramos o que se encuentre debajo de la percentila 10. Hay otras dos variables que es peso muy bajo, que es menor de 1500, y peso extremadamente bajo, menor de 1000. También debes de saber que la talla, las medidas normales o los valores normales es 50 con una variación de 2 centímetros y el perímetro cefálico es de 35 centímetros con una variación de 2 centímetros. Muy útil saber este último dato, pues nos va a ser de utilidad para saber si el paciente tiene hidrocefalia, microcefalia o cualquiera de esas alteraciones. Por otra parte, la edad gestacional, el valor que vamos a tomar para un paciente a término es cuando se encuentra entre la semana 37 a 41.6 de gestación. Un paciente posttérmino va a ser aquel que tenga una edad gestacional mayor de las 42 semanas y un prematuro va a ser aquel con semanas de gestación entre la 28 a la 37 semanas. Y además aquí vamos a tener dos subgrupos importantes. El prematuro tardío, que va a ser de la semana 34 a la 36, y el inmaduro o prematuro extremo, que va a ser de la semana 21 a la 27. Otra cosa muy importante y que les encanta preguntar es el examen físico. Recuerda que el Vermix, que es la grasita blanca cuando nace el bebé, es de utilidad para mantener la temperatura corporal en las primeras horas de vida, por lo que no se recomienda quitarla. La cianosis sacra es una condición normal de los recién nacidos. Esto es debido a que la saturación de oxígeno tarda más de 5 minutos en alcanzar el 90%. Claro, es una condición que no se observa en los bebés que son atendidos por los internos que ponen Apgar de 10 al minuto, porque esos son casos especiales. La frecuencia cardíaca normal la vamos a encontrar entre 120 y 160. Si es debajo de 120, ya sabes, es bradicardia, y si es mayor de 160, taquicardia. Mientras que a las 48 horas nosotros debemos de esperar que nuestros bebés ya hayan evacuado tanto pipí como popó. Y recuerda también que al nacimiento el hematocrito es del 45 al 60%. Otra cosa que debes de saber es que los bebés van a sufrir un proceso de adaptación. Durante sus primeras 6 horas de vida, el bebé se va a encontrar activo y va a estar llore y llore y llore. Las siguientes 12 horas de vida, el bebé se va a encontrar en un estado de relajación. Y de esas 12 horas, las próximas 6 horas siguientes, el bebé nuevamente se va a encontrar activo y ese es su primer día de vida. Eso es algo que te tuviste que haber dado cuenta cuando estabas de guardia en la toco, y más si el periodo de actividad concordaba cuando ya tenías tiempo de dormir, porque los bebés te levantaban. Los reflejos también es algo que debes de saber, pero que vamos a abordar en mayor detalle en otro video, en el video de actividades preventivas. El que quiero que recuerdes siempre es el reflejo de modo, y nos va a ser de utilidad porque nos ayuda para hacer el diagnóstico de la parálisis de ERT, y así es como te lo preguntan.
Y además, no se te olvide que la persistencia de este reflejo después del cuarto mes de vida es indicativo de alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central. Otros datos importantes que debes de recordar es el cierre de las fontanelas. Recuerda que la fontanela anterior cierra a los 18 meses y la fontanela posterior va a cerrar a los 2 a los 3 meses. Y algo muy clásico en el anal, el caput y el cefalomatoma. Existen otras alteraciones que no son tan preguntadas como la hemorragia subvial. Estas te las recomiendo que las estudies solamente si ya te sabes de memoria caput y cefalomatoma, porque ya sabes, en el anal puede venir cualquier tema. El caput en sí va a ser un edema del tejido celular subcutáneo. Es producido por el trauma que existe al momento del parto. Entonces nosotros lo vamos a ver en el parto. Algo característico es que como está arriba de las suturas óseas, las va a respetar. Entonces el caput lo vamos a poder palpar en cualquier parte del cráneo. La resolución de este es a los días y en la piel podemos observar equimosis y petequias porque es donde existió el trauma. Mientras que el cefalomatoma va a ser una hemorragia superióstica, o sea, está debajo del hueso. Se va a presentar horas después del momento del nacimiento y este sí va a respetar suturas. La resolución del cefalomatoma es de semanas a meses y la piel la vamos a encontrar normal. Algo que también te pueden llegar a preguntar es que el cefalomatoma se puede relacionar a la presencia de ictericia por la presencia de esa hemorragia. Algo que a mí en particular me gustaba muchísimo cuando estaba en el internado y que es algo que les encanta preguntar también a los pediatras son las alteraciones de la piel, porque es un tema muy fácil de saber y que además es un tema que te puede sacar algún apuro en alguna pregunta. De primera instancia recuerda que los bebés van a tener un vermis caseoso y la presencia del lanugo al nacimiento, el cual va a desaparecer si el bebé es postérmino, mientras que en los pretérminos se refiere la fragilidad cutánea que tienen estos bebés y la gran cantidad de pérdidas de líquidos que pueden llegar a producir por la piel porque aún no están en su proceso de maduración. Otras alteraciones que puedes encontrar es el milium. El milium son pequeñas manchas blancas y opalescentes que predominantemente pueden estar en la nariz. También las podemos encontrar cerca de las orejas y cerca de los párpados. Y además podemos encontrar otras alteraciones parecidas, que son las perlas de Epstein, que se van a encontrar en el paladar, y los nódulos de Von, que se presentan en las encías. Yo como me los aprendí es que perlas lleva P, entonces P de paladar. Mientras que los nódulos, la N, es de encías. Eso es un consejo que te puede ser de utilidad. Los hemangiomas van a ser neoplasias vasculares benignas y debes de recordar que si después de los 2 años no han reducido su tamaño o si se encuentran cerca de áreas que puedan llegar a comprometer su funcionamiento y desarrollo, como puede ser cerca de los ojos, se le debe de dar tratamiento y uno de los tratamientos utilizados es el propanolol. Los nevus flamígeros van a ser zonas temporales de enrojecimiento, pueden estar en la nariz, en los párpados o en la nuca, los cuales van a desaparecer a la presión. Y esta alteración se le va a conocer también como mancha salmón, como lo ves en la imagen, picotazo de cigüeña o como beso de ángel. Mientras que la mancha mongólica, también llamada mancha azul de Valls, puede llegar a tener satélites, o sea que son micromanchitas o pequeños puntos alrededor de la mancha inicial. Y debes de saber que este es un signo más mexicano que la tortilla de maíz. Así que si lo tuviste, siéntete orgulloso de eso. Otras dos alteraciones muy características es la melanosis pustulosa transitoria y el eritema tóxico. Y es muy frecuente que te pongan a diferenciarlas entre cada una de ellas. La melanosis pustulosa va a aparecer en 5% de los recién nacidos y se va a presentar al nacimiento. Son pequeñas pústulas superficiales que se van a romper con facilidad, dejando una zona de escama fina y máculas hiperpigmentadas. Además, van a afectar a todo el cuerpo, incluyendo palmas y plantas. Van a durar 48 horas y en la biopsia se va a encontrar un infiltrado de neutrófilos. En su momento, yo me lo aprendí usando la P de pustulosa. ¿Por qué? Porque va a ocurrir primero y además va a afectar a palmas y plantas. Mientras que la urticaria neonatarum o el eritema tóxico
Va a aparecer principalmente en las nalgas y en el perine. Se presenta 2 a 3 días después del nacimiento y va a durar una semana. El infiltrado es de eosinófilos, no va a afectar a las palmas ni a las plantas. Y aquí también utilicé la letra E de eritema para recordar el infiltrado celular de los eosinófilos. Vamos a continuar con los cuidados que tenemos que hacer al bebé. Es importante que recuerdes esto porque las medidas de prevención son algo de las cosas que más preguntan en el ENAM. Y la primera de la que vamos a hablar son los cuidados del cordón. Y de forma general, porque vamos a hablar de patología del cordón más adelante, debes de saber que a los cordones umbilicales solamente se les debe lavar con agua y con jabón. Y nada más. Nada de alcohol, nada de aceites. Para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido, primero recuerda los factores K-dependientes, porque si te preguntan enfermedad hemorrágica del recién nacido, la siguiente pregunta que venga va a ser cuáles son los factores K-dependientes. Y van a ser el 10, el 9, el 7 y el 2, además de las proteínas C y S. La mnemotecnia más clásica que existe es utilizar 1972, que nos va a decir 10, 9, 7 y 2. Se van a presentar los bebés que tengan enfermedad hemorrágica con un sangrado umbilical, un sangrado de mucosas o un sangrado intracraneal. Va a ocurrir en las primeras 24 horas de vida y van a existir varios tipos de esta enfermedad. Y si tienes tiempo te recomiendo que los revises. Además, recuerda los medicamentos que van a interferir en la síntesis de los factores K-dependientes, porque también nos preguntan. Encontramos la fenitoína, el fenobarbital, la rifampicina y la isoniazida. La prevención se va a realizar con vitamina K, que se va a administrar 1 miligramo si el paciente es a término y 0.5 miligramos si el paciente es pretérmino. Pero recuerda, no es tan importante que te aprendas las dosis. Vamos a continuar con las vacunas del recién nacido y aquí vamos a tener 2 vacunas. Y sí, vete dando la idea de que las vacunas se las tienes que saber también de memoria. La primera vacuna que se administra es la BCG. Aquí se van a utilizar fracciones vivas y va a ser útil para las formas diseminadas, como la tuberculosis miliar o la tuberculosis meningia. Se puede aplicar hasta los 14 años y las recomendaciones es que se aplique durante la primera semana de vida y si no se puede aplicar en esa primera semana de vida, se debe de esperar hasta que haya pasado un mes para su aplicación. Va a ocurrir una reacción local a los 2 meses post aplicación, en donde existe una pápula y después una pústula que va a reventar. Y es la marca que todos tenemos en el brazo derecho. Una condición que se puede asociar a la administración de esta vacuna es la BCGitis. Esta va a ocurrir de 6 a 12 meses después de la aplicación y vamos a palpar la presencia de unos ganglios aumentados de tamaño que van a ser del mismo lado de la aplicación. Algo que debes de saber es que si se complica, y hablamos de complicada cuando aumenta de tamaño, si tiene clínica que cause algún malestar, el tratamiento va a ser con isoniazida. Si no presenta complicaciones, no amerita tratamiento. La siguiente vacuna que se administra es el virus de la hepatitis B. Se va a aplicar en 3 tomas, a los 0, a los 2 y a los 6 meses. Y la fracción que se va a aplicar es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Algo que lo recuerdes porque también puede ser pregunta. Considera que el virus de la hepatitis B en la etapa del recién nacido aumenta el riesgo de cronicidad. Hasta el 90% de los recién nacidos hijos de madre con infección del VIH se les va a transmitir. Y esto ocurre en el momento del parto por las microtransfusiones materno-fetales. En estos casos, nosotros debemos de valorar el antígeno de superficie de la hepatitis B en la mamá y en caso de que nos salga positivo, debemos de administrar la vacuna de hepatitis B de forma intramuscular en las primeras 12 horas de vida y la inmunoglobulina frente a hepatitis B, que también se debe de administrar al mismo tiempo. Va a estar contraindicada la lactancia materna hasta que se le hayan aplicado estas 2 medidas. Y si un caso te lo llegaran a plantear, pero de que ya le pusieron las 2 medidas, la lactancia materna puede administrarse. Pasamos ahora con la profilaxis de la conjuntivitis neonatal. Recuerda que a grosso modo va a haber gonocócica y no gonocócica. La gonocócica va a ocurrir en menos del 1% de los casos y se va a presentar de 2 a 5 días después. La clínica que va a estar presente es de edema palpebral importante, quémosis y secreción purulenta.
y el tratamiento va a ser con ceftriaxona, mientras que la no gonocócica va a ocurrir en el 40% de los casos y se va a presentar hasta 5 a 14 días después de que haya ocurrido el nacimiento. Principalmente el agente causal va a ser Chlamydia trachomatis y la clínica es que va a presentarse una secreción mucopurulenta y además va a haber edema palpebral y la formación de pseudomembranas. Aquí el tratamiento es con eritromicina. Y ahora sí vamos a pasar a un punto muy importante que es el cribado metabólico. Recuerda que debemos hacer el tamiz metabólico en el tercero al quinto día de vida y se le debe realizar una punción para obtener una muestra de sangre en el talón por la parte externa de los bordes laterales. Y vamos a estudiar hasta 6 patologías. El hipotiroidismo congénito. ¿Y el por qué se estudia el hipotiroidismo congénito? Pues las hormonas tiroideas en esa etapa de la vida, que es el primer año de vida, van a promover la mielinización del sistema nervioso central. Lo que quiere decir es que el hipotiroidismo, si no se trata en el recién nacido, se considera la causa más frecuente de retraso mental. Debemos de saber también que la etiología más frecuente es la disquinesia, hasta en el 85%, donde de esta la ectopia tiroidea, que es una glándula tiroidea fuera de su posición natural, principalmente a nivel de las glándulas sublinguales, va a ser el sitio más frecuente. También una clínica que va a acompañar al hipotiroidismo va a ser un peso arriba de la percentila 90, nos está hablando de una macrosomía. Además, el paciente va a tener hipotermia, piel marmórea y fría, hirsutismo en la frente y la fontanela posterior va a ser una fontanela amplia, mayor de 5 milímetros. La detección se debe de hacer en el segundo al quinto día, porque en las primeras 24 horas de vida ocurre un aumento fisiológico de la TSH que nos va a impedir hacer un buen diagnóstico. La segunda enfermedad de la que hablaremos es la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta va a tener una herencia autosómica recesiva y principalmente va a ocurrir por deficiencia de la 21-hidroxilasa. Esta enzima va a actuar en la biosíntesis del cortisol y de la aldosterona. La clínica clásica o clínica perdedora de sal va a cursar con hiperpigmentación en pliegues y zona genital. Y las crisis suprarrenales van a cursar con choque, hipoglicemia, deshidratación y falla de metro, o sea, falla de crecimiento. El diagnóstico se va a realizar porque existe una elevación de la 17-hidroxiprogesterona mayor de 20 nanogramos, que es el precursor de la 21-hidroxilasa. Y además, debes de recordar que el tratamiento se va a realizar con fludrocortisona. Otra patología que se revisa en el tamiz metabólico es la fibrosis quística. La fibrosis quística va a ser una enfermedad crónica y hereditaria que va a ser degenerativa y va a afectar a órganos glandulares. Va a consistir en una alteración del cromosoma 7 del brazo largo. Y además, debes de saber que lo que afecta principalmente es el canal de transporte de cloro y sodio, o también llamado CFRT. El resultado de esto es que se va a empezar a producir un moco que va a ser muy espeso y viscoso y que va a obstruir los conductos del órgano que esté afectando. Ya puede ser el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el páncreas o las glándulas sudoríparas. Otra enfermedad que se revisa en el tamiz metabólico es la galactosemia. La galactosemia es una enfermedad autosómica recesiva que va a cursar con una capacidad reducida de convertir la galactosa a la glucosa. Van a existir hasta 3 tipos, pero la que tú te debes de saber es la tipo 1, que es la clásica. También es la más común y la más severa y va a ocurrir por una deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa o también llamada GALT. El cuadro clínico va a cursar con un retardo de crecimiento, rechazo de tomas, náusea, vómito, diarrea, ictericia, que puede llegar hasta falla hepática aguda y encefalopatía. La leche materna tiene abundante galactosa y es por eso que se debe realizar el diagnóstico en este tamiz, porque lo que se debe hacer en estos casos pues es contraindicar la lactancia materna. El diagnóstico para la forma clásica va a ser identificando una actividad menor del 5% de la GALT. Otra enfermedad que se revisa es la fenilcetonuria. Esta enfermedad tiene un patrón autosómico recesivo y va a ocurrir un daño en el cromosoma 12. Lo único que debes de saber de esto es que va a causar deterioro del coeficiente intelectual y que nosotros debemos mantener los niveles de fenilalanina
entre 120 a 360. El déficit de biotinidasa es otra enfermedad buscada en el tamiz metabólico y esta va a cursar con acidosis metabólica y la clínica va a aparecer entre el primer a octavo mes, con vómitos, crisis convulsivas rebeldes y es algo muy clásico y así es como te lo pueden preguntar. Además, alteraciones del tono, pérdida de la conciencia, coma y pues llegar hasta la muerte. El tratamiento es con 5 a 20 miligramos al día de piridoxina hasta que se resuelva la clínica. Por último, el tamiz auditivo. A todo niño en sus primeras 48 horas de vida se le debe realizar un cribado auditivo donde se van a recomendar las autoemisiones acústicas en esta primera instancia. Después de esto, si no saliera un resultado anormal o el paciente tiene factores de riesgo de hipoacusia neonatal, como puede ser infecciones connatales, anomalías craneofaciales o antecedentes familiares de hipoacusia neurosensorial, le vamos a realizar nuevamente unas emisiones otoacústicas a la semana de vida. Si los resultados son patológicos, debemos de realizar una valoración audiológica a los 3 a los 4 meses, con una prueba como los potenciales evocados auditivos, que las puedes encontrar como el PATEC. Esto nos va a ayudar a dar el diagnóstico de hipoacusia neurosensorial versus hipoacusia conductiva. El tratamiento de ambas va a ser con auxiliares auditivos, pero en la hipoacusia neurosensorial, en ciertos pacientes podemos considerar el trasplante coclear. Vamos a cerrar el video con la patología del cordón umbilical. Recuerda que el cordón umbilical va a tener dos arterias que van a llevar la sangre desoxigenada y van a involucionar a los ligamentos umbilicales laterales, mientras que la vena va a llevar la sangre oxigenada y va a involucionar al ligamento redondo. Y para que recuerdes siempre esto, solamente fíjate en una paleta payaso, porque la imagen es idéntica. Va a tardar de 7 a 14 días en caerse y la permeabilidad vascular va a llegar hasta las 2 semanas. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con el manejo del cordón umbilical. Y un mal manejo nos va a llevar a la primera enfermedad que vamos a hablar, la onfalitis. Esta se presenta con eritema umbilical, edema con secreción maloliente y principalmente la vamos a identificar en el tercer a cuarto día. Tiene riesgo aumentado de sepsis, por lo que te comenté antes, su permeabilidad vascular. La etiología más común es Staphylococcus aureus y el principal factor de riesgo es no dar buen aseado al cordón umbilical. El diagnóstico es clínico y el tratamiento, si el área es menor de 0.5 centímetros, va a ser con antibióticos tópicos, como la neomicina o la mupirocina. Pero si el área es mayor de 0.5 centímetros o tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, entonces debemos dar antibióticos intravenosos. Otras malformaciones umbilicales importantes de cara al examen nacional es el granuloma umbilical. Esta va a ser o va a ocurrir por una mala cicatrización de la herida del cordón umbilical. Va a ser una masa de tejido de granulación húmeda, rosada y blanda, la cual puede ser sésil o pediculada. Además, el tratamiento lo vamos a realizar con cauterización o nitrato de plata hasta su eliminación. La hernia umbilical va a estar presente en 1 de cada 6 niños. Puede llegar a tener epiplón, intestino delgado, intestino grueso y va a ser más frecuente en pacientes pretérmino, además de pacientes con síndrome de Down, Ehlers-Danlos y en el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es un síndrome que se comparte con el onfalocele. Estos pacientes debemos de considerar la herniorrafia o la reparación de la hernia si es mayor de 2 años y no se ha cerrado el defecto o si el defecto inicial es mayor de 1.5 centímetros de diámetro. Y por favor recuerda, la hernia umbilical es la patología umbilical más frecuente. Y por último, onfalocele y gastroquisis. El onfalocele va a ser una eventración de las vísceras que van a estar recubiertas por un saco formado por el amnios y por el peritoneo. Puede llegar incluso a tener hígado, vaso y gónadas. Y la presentación más frecuente va a ocurrir en el sexo masculino. Se va a asociar a múltiples cromosomopatías, como la 13, la 18 y la 21, y al síndrome de Beckwith-Wiedemann. Este síndrome contiene onfalocele, macroglosia, hemipertrofia, visceromegalia e hipoglicemia por hiperplasia de islotes pancreáticos. Va a tener también riesgo aumentado de cánceres como el hepatoblastoma y el nefroblastoma. Mientras que la gastroquisis va a ser un defecto congénito en la pared paraumbilical derecha. Se presenta en 1 de cada 2000 recién nacidos
y las asas intestinales que van a protruir van a estar sin peritoneo. Es raro que se encuentre asociado a otros síndromes. El contacto con el líquido amniótico puede llegar a causar malabsorción y dismotilidad. Para ambas patologías el tratamiento es quirúrgico. Y otra patología que debes de reconocer son las anomalías del uraco, y esas te las van a describir como un bebé que tiene salida de líquido con olor a pipí y que además si tú le pones un medidor de pH te va a salir un pH ácido. Y las anomalías del conducto onfalomesentérico te van a decir que el bebé tiene salida de líquido o de material purulento que va a ser fétido, y además si tú pones una tira reactiva para pH te va a salir un pH alcalino. Y bueno, con esto hemos terminado esta primera parte. Son 4 partes de neonato, así que no te vayas a perder ninguna de ellas. Te agradezco mucho la atención prestada y te invito a que adquieras el material extra de estudio de pediatría. Te aseguro que te vas a llevar una grandísima sorpresa. Y además, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente video. Y no dejen de estudiar. Bye.